tardes, ¿cómo están? Los estábamos esperando. ¿Estamos listos para comenzar este estudio de día jueves? ¡Qué bendición el tema que tenemos hoy! Miren, hoy vamos a ver 2 puntos que sin lugar a dudas van a ser de mucha bendición para todos ustedes. ¿Y cuántas clases ya estamos acompañándonos? Miren, desde marzo que hemos arrancado, ya estamos en noviembre, casi finalizando noviembre, y seguimos juntos, estudiando la palabra del Señor. Y si usted ve el material, ya estamos en las últimas clases de este modo de vida espíritu. Así que vamos a comenzar hoy. Tenemos 2 puntos para ver. Vamos a ver hoy el principio número 3 y el principio número 4. Le invito a que se siente, se ponga cómodo y ya tenga todo listo para tener con nosotros su clase. Vamos a comenzar a ver el principio número 3. Tiene un título muy interesante que dice: solo la palabra de Dios es la verdad. Solo la palabra de Dios es la verdad. Y allí en el apunte nos sugiere leer algunos versículos. Vamos a leer primero Juan 4:24. No hace falta que lo busque, usted lo tiene allí en el apunte, Juan 4:24, y dice: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Leemos el versículo siguiente que dice: por su parte, Juan 16:13 declara: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que el Padre le diga. ¿Sí? Hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora vamos a ver, ¿usted se acuerda que este Nuevo Testamento había sido escrito en griego? Vamos a ver cuál es la palabra en griego que se traduce como verdad. Vamos a leer allí todos juntos y dice: la palabra en griego sí es aletheia, en el griego es realidad. Solo su palabra es la realidad espiritual. Todas nuestras opiniones son subjetivas, construidas desde nuestro punto de vista. En la actualidad, el mundo científico sabe y enseña que nadie puede capturar toda la verdad, que solamente tenemos fragmentos de la verdad y que la verdad humana es subjetiva. La única realidad consiste en preguntarle a Dios qué es lo que Él dice. Muy bien. Y acá vamos a hacer como un paréntesis. Nosotros habíamos ido leyendo estos versículos anteriores. Estos versículos nos van haciendo referencia a la verdad, a la verdad, a la verdad. Los 3 que hemos leído. En el último hemos visto que dice: santifícalos. Es la oración que hizo Jesús antes de ascender. Y dijo: Padre, yo te pido que los santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esa palabra verdad vimos que en el griego significaba más bien realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que acercarnos a la realidad, acercarnos a la verdad, acercarnos a la palabra. A veces creemos que la palabra de Dios forma parte de algo como esotérico, como místico, como algo que está ajeno a la vida natural. Pero aquí la Biblia dice: ¿cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo Dios nos santifica a nosotros? Nos santifican en la verdad, que es su palabra. Y su palabra es la realidad. Entonces, nuestra vida espiritual no forma parte de un ejercicio esotérico y místico. Nuestra vida espiritual es un entrenamiento práctico en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La realidad. Es precioso todo este concepto cuando lo entendemos, porque entonces vemos que si su palabra nos atraviesa, si su palabra viene a nosotros, viene a nuestras vidas y nos atraviesa, nos conquista, llena todo nuestro ser,
nuestro hablar, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras actitudes, si todo es atravesado por la palabra, nosotros vamos a vivir la vida espiritual como una realidad, como una experiencia preciosa, no como algo esotérico. Vio que hay algunas religiones que hacen que el ser humano se evada de la realidad. Se evada. Yo he visto muchos documentales, por ejemplo, de gente que practica el hinduismo o el animismo y están por días enteros en la naturaleza, por ejemplo, con los árboles, con, no sé, en lugares alejados de la civilización y están como en trance, días enteros, sin comer, sin tomar líquido, sin tener contacto con la realidad. Entraron en trance. Yo he visto filmaciones de gente hinduista o que practica el animismo y que está allí entre los árboles en trance, como que no existe. Está en trance. Claro, está teniendo su vida espiritual. Pero claro, esa vida espiritual es una vida de irrealidad. Porque Dios no quiere que usted y yo nos alejemos, nos vayamos, vivamos una vida espiritual alejada. Y luego cuando venimos a nuestra vida cotidiana, seguimos con nuestros criterios, nuestras emociones, nuestras opiniones, toda nuestra manera de ser. La vida espiritual alejada de la vida real, de la vida cotidiana. Dios dice no. Nosotros vamos a ser santificados en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La realidad. Y esa realidad, esa verdad de la palabra, tiene todas las respuestas. Y tiene todas las preguntas también. Nos va a nosotros, nos va preguntando cómo vivís, cómo estás haciendo las cosas, qué estás pensando, cómo tenés que pensar, cómo tenés que vivir, cuáles tienen que ser tus actitudes en la vida real, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida profesional, en todas las cosas. Su palabra es la verdad, su palabra es la realidad. Recuerde entonces, usted y yo no estamos llamados a vivir una vida espiritual, allá en las alturas, en las nubes y fuera de la realidad. A veces yo he visto experiencias, he hablado con personas y he visto muchos casos de vidas equivocadas. Mamá y papá, ya una vida espiritual tremenda, sí, se la pasan ayunando, se la pasan orando, pero cuando bajan aquí es otra la historia. Aflora el carácter, afloran el autoritarismo, afloran un montón de actitudes que no pueden llevar adelante una armonía en la familia. La Biblia dice que la verdad de Cristo es la realidad, es algo que nos atraviesa y nos enseña a vivir nuestra vida cotidiana. Qué hermosa experiencia es el Evangelio. Nos enseña a nosotros, los seres humanos, a vivir una vida real. No dice que usted se tiene que apartar. Incluso hay un versículo que dice, ¡ay de los que se apartan en los huertos! Dios no quiere ni siquiera eso, que usted se aparte solito. No. Dios quiere que usted día a día, que yo día a día, coma de su palabra. Permita que su palabra me atraviese, cambie mis estructuras, cambie mi pensamiento, cambie mis opiniones, cambie mi manera de vivir. Y yo pueda vivir una vida en la verdad, que es la realidad. La Biblia, tiene todas las respuestas. Todas las respuestas. Escuchaba en estos días todas esas teorías en cuanto a la Tierra, cómo es la Tierra, el terraplanismo, etcétera, etcétera. Y si uno lee la Biblia, hay textos en Isaías que hablan de la redondez de la Tierra, de la circunferencia de la Tierra. Ya está, listo. Terraplanismo cayó. Con un solo versículo de la Biblia, que es la verdad y es la realidad, todo eso cae por tierra. Toda filosofía humana, toda suposición humana, todo lo que usted y yo a veces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y para qué? Acá tenemos toda la respuesta. En la Biblia está la respuesta para todas las cosas. Entonces leamos otra vez allí el apunte, como dice en la última parte. En la actualidad, el mundo científico sabe y enseña que nadie puede capturar toda la verdad, que solamente tenemos fragmentos de la verdad y que la vida humana es subjetiva. La única realidad consiste en preguntarle a Dios qué es lo que Él dice.
Todo lo que pasó en la humanidad antes de que usted y yo viniéramos a esta tierra está escrito en la Biblia. Todo lo que pasó en la humanidad antes de que el ser humano estuviera en la tierra está en la palabra de Dios. Todo lo que va a suceder luego que usted y yo nos vayamos de esta tierra está en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es la verdad. ¿Y qué significa esa verdad? Realidad. Es la realidad. Es una realidad que usted y yo podemos vivir cada día. Y reitero, no, la vida espiritual nuestra no es una realidad virtual, ¿vieron? No es una realidad que está en una cuestión del limbo, algo irreal, no, como enseñan muchas religiones. La vida espiritual es algo que usted y yo vivimos cotidianamente. Lo podemos hacer porque su palabra, que es la verdad, es la realidad. Así dice ese término en griego, que lo leemos otra vez, búsquelo allí, dice aletheia, ¿sí? Aletheia significa realidad. Y esa es la palabra que Jesús usó cuando dijo santifícalos en la verdad. ¡Qué tremendo, qué hermoso este concepto que hemos aprendido! Y vamos al punto siguiente. Es el principio número 4. Busque allí en su apunte. Principio número 4. Vamos a ver qué nos dice este principio. Si ya lo encontró, lo va a buscar conmigo, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Y dice, la vida Zoe no es un conocimiento, es una experiencia. Vamos a leer primero el párrafo y luego vamos a ir al texto. Dice allí, cuando Adán y Eva pecaron, la vida Zoe fue retirada y el hombre comenzó a gobernarse por su conciencia. Sin embargo, ya en la época de Noé, vemos que esto llevó al aumento de la maldad. Así que una segunda guía fue el gobierno humano. Pero observamos que frente a la orden de Dios de dispersarse, los hombres comenzaron a construir la Torre de Babel, porque querían estar todos juntos. Aquí vino una tercera guía, que es la promesa. Leemos en Génesis 12 que aunque Dios le había prometido bendiciones, a Abraham, en vez de quedarse en Canaán, se fue a Egipto. Posteriormente Dios estableció ley a través de Moisés: cumple y te bendeciré. Ninguna de estas guías pudo cambiar el corazón humano. Es solamente con Cristo y su resurrección que la vida Zoe entra ahora en nosotros para ser nuestra guía a través de la palabra. Entonces, hubo a través de la historia, desde los días de Adán y Eva, distintas maneras por las que el ser humano tuvo que ser conducido. Dios fue probando distintas guías para que el ser humano pudiera aceptar esas guías y pudiera vivir una vida transformada. Vieron que Dios siempre nos va a dar herramientas. Dios no es un Dios que nos anula, Dios no es un Dios que nos obliga, Dios no es un Dios que nos exige. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener grabado siempre. Dios es un Dios que apela siempre a que nosotros busquemos sus herramientas y las pongamos en práctica. No es un Dios que nos va a obligar, nos va a exigir. Ese concepto de Dios viene a nosotros a través de la religión, a través de religiones que toda la vida han estado tratando de imponer eso en el ser humano. Esto, si no, castigo. Si no haces esto, Dios te va a reventar. Si no haces el otro, Dios te va a desechar. Si no haces esto, Dios no te quiere más. El amor mezquino del ser humano es lo que la religión ha tratado de ponerle a Dios. Y no es así. Dios siempre va a tratar de mostrarnos herramientas para que usted y yo las tomemos. Haz esto para que te vaya bien. Busca esto para que tengas vida. Si eliges esto, te va a ir bien. Pero el ser humano no, ha tratado de poner, no, si yo no hago esto, Dios me va a matar, si yo no hago el otro, Dios... No, no es así. ¿Vos querés que te vaya bien? Hace esto. Si no, ni te va a reventar, ni te va a matar, ni no. Eso no. Simplemente no te va a ir bien.
No te va a ir como Dios quiere que te vaya. No te va a ir de la mejor manera. No vas a tener toda la bendición de Dios. Pero Dios siempre te da la oportunidad, y a mí me da la oportunidad, de elegir las mejores herramientas que Él dejó en su palabra, para que nos vaya totalmente bien. Usted dice, y el que no le conoce a Dios, yo veo que a veces le va bien, sí, y no está usando las herramientas de Dios, sí, pero si tuviera a Dios, le podría ir mucho mejor, podría estar en paz, podría ser mucho más feliz y podría tener como resultado la vida eterna. ¿Se entiende? No es el Dios de juicio y castigo, juicio y castigo, juicio y castigo. Es el Dios de oportunidades. El acercarme a Dios me es el bien, lo mejor, el plan perfecto, lo más maravilloso que usted y yo como seres humanos podemos disfrutar en esta tierra y en la vida venidera. ¿Se entiende? Es distinto, cambia el concepto. Entonces, ¿cuáles eran estas guías que primero hubo? Primero, lo ideal era que la vida Zoe era la que reinaba allí, esa vida espiritual en la que Dios descendía. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando? Eso era lo ideal. El ser humano, por algunas actitudes, perdió eso. Entonces pasó a otra guía, su propia conciencia. ¿Qué pasó? Creció la maldad hasta los días de Noé, que Dios dijo, esto ya no puede ser así. Era tal la maldad que Dios tuvo que rescatar lo único rescatable para que la humanidad pudiera tener continuidad. ¿Qué pasó luego? Tampoco funcionó. Dios tuvo que establecer entonces una promesa, prometerle a Abraham algunas cosas. Tampoco funcionó. Hasta que entonces vino la ley. Dios tuvo que dar una ley. Entonces dijo, bueno, no, ya que no funcionó la cuestión de la conciencia, no funcionó que el ser humano se gobierne a sí mismo, no funcionó que espere la promesa, voy a darle mandamientos claros, concisos, 10, para que se maneje con esos 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Tampoco funcionó. Entonces vino lo perfecto, lo que usted y yo disfrutamos hoy en día, que es Cristo. Dios dijo, el ser humano por sí solo no va a poder, no va a llegar a esa vida perfecta, no va a llegar nunca a estar disfrutando la comunión plena conmigo, la comunión plena luego en la vida eterna. Entonces dijo, no lo voy a desechar, no lo voy a reventar, no lo voy a... Todo eso que usted y yo pensamos muchas veces cuando sabemos que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Nada de eso pasa. Simplemente nos ofrece otra opción, nos ofrece otra oportunidad, la oportunidad perfecta y la opción perfecta. Cristo, el que hace todo por nosotros, muere por nosotros, se sacrifica por nosotros voluntariamente y con gozo en la cruz. No es ese concepto que usted y yo a veces hemos visto en la religión. ¡Ay, Jesús, pobrecito, que tuvo que sufrir por mí, tuvo que morir por mí! La religión nos quiere poner la culpa. Mira, por tu culpa los latigazos, por tu culpa. Dice la Biblia que Él lo hizo voluntariamente. No fue el Dios malvado que ofreció a su hijo, no. Él dijo, yo iré. Y dice que Él soportó todo eso porque adelante de Él tenía como el rostro nuestro, el gozo de lo que nosotros íbamos a disfrutar a través de su sacrificio. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros aceptamos eso que Jesús hizo por nosotros, aceptamos esa guía, aceptamos ese poder de resurrección, aceptamos ese sacrificio, es que usted y yo podemos vivir entonces plenamente esta vida Zoe, que no es una vida de conocimiento, sino que es una experiencia. Porque este principio 4, y ahora sí lo vamos a leer, dice otra vez, la vida Zoe no es conocimiento, sino es una experiencia. Mire qué hermoso. Todas las otras opciones, todas las otras guías que Dios había dado al ser humano no funcionaron, pero esta sí funcionó, porque esta es la perfecta. Esta es la que no depende del ser humano, sino que depende del sacrificio que Jesús hizo
Depende de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si nosotros aceptamos esa vida, le decimos sí a Cristo, lo tenemos allí en nuestro corazón, algo poderoso comienza a operar en nosotros. El poder de Cristo, el poder de su resurrección viene sobre nosotros. Su Espíritu Santo viene, que es el que quedó aquí en la tierra para darnos la fuerza, para darnos el poder, para ayudarnos cada día a vivir esa vida de victoria. Usted y yo lo logramos. Y el día que partimos de esta tierra, llegamos a la presencia del Padre y tenemos la vida eterna, asegurada por el sacrificio de Jesús. No por sus obras, no por mis obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Mire, qué tremendo. A mí me da mucha tristeza cuando el ser humano conoce a un Dios que no es el real. El Dios castigador, el Dios que maltrata, el Dios que siempre me faltan 5 para el peso y nunca lo conformo. Ese no es el Dios que Jesús nos presenta. Jesús nos presenta a un Dios que nos ama, a un Dios que hizo todas las cosas para que usted y yo, lo único que tengamos que hacer es aceptarlo, tenerlo en nuestro corazón, tenerlo en nuestra vida, disfrutarlo cada día, conocerlo a través de su palabra. Y dice que esta palabra es la que nos limpia. Su Espíritu Santo nos transforma. No es algo que usted y yo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, mi hermano. Si fuera por nuestras propias fuerzas, ninguno podría lograr llegar a obtener la vida eterna. Si fuera por nuestras propias fuerzas, ninguno podría, porque un día hacemos todo lo correcto, al otro día derrapamos. Un día nos esforzamos y parece que llegamos y al otro día ya no vamos a tener la misma fuerza, algo se nos va a escapar, algo vamos a hacer mal. Pero no es así. La Biblia dice, su palabra es como jabón de lavadores, nos limpia. Su Espíritu Santo va transformando nuestra vida día a día, nos va renovando, nos va añadiendo, nos va enseñando, nos va hablando, nos va corrigiendo, nos va guiando, nos dice por aquí sí, por aquí no te conviene, esto no tenés que decirlo, esto no tenés que hacerlo. Mira, probá esto otro, aquí hay algo de más abundancia, aquí hay algo mejor. Su palabra nos va enseñando, nos alumbra el camino, dice que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es tremendo. Todo lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Usted y yo, no hay nada humano que podamos hacer. No hay fuerza humana, no hay opinión humana. Solo dejarnos guiar por su palabra y por su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y ahora vamos a ver aquí, en el texto que se sugiere leer, vamos a ver qué ocurre con la gente que pone el énfasis en lo humano. Vamos a ver qué ocurre. Dice que cuando Jesús estaba allí, en ese tiempo, se le acercaron unos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los defensores de la ley, los que se habían quedado con los 10 mandamientos, los que se habían quedado con esa ley que Dios había tenido que poner para que el ser humano tratara de vivir de una manera un poco mejor, más correcta. Vamos a ver qué pasó. Allí en Lucas 5, del 33 al 35 dice lo siguiente. Puede buscarlo en la Biblia o puede buscarlo aquí en el apunte que también está. Dice entonces, Lucas 5, del 33 al 35. Lo voy a leer directo de la Biblia por las dudas que usted también lo lea de la Biblia. Si no, lo puede leer allí en el apunte. Lucas 5, del 33 al 35. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que está el esposo con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado,
entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué había pasado allí? Estas personas, muy celosas de la ley, muy defensoras de la ley, usted sabe lo que la ley decía. La ley eran no solo los 10 mandamientos, sino una cantidad de leyes mosaicas que están allí en Levítico. Y entonces, esto no, todas las ordenanzas y lo que había que cumplir. Y estas personas estaban muy aferradas a esa ley, y entonces estaban juzgando a todos los demás. Este está ayunando, este no, este está comiendo, este no, este está bebiendo, este no. Todo el tiempo juzgando. ¿No ha encontrado gente así usted en su camino? Gente que juzga, todo el tiempo con el dedo señalando al otro, mirando lo que hace el otro hermano, mirando lo que... no, pero este vino hacia la iglesia, pero esta se puso esto, pero esto el cabello acá, y este el pie acá, y que la sandalia, y que los zapatos, y que las faldas, y que los pantalones, juzgando a todo el mundo lo que hace o deja de hacer. Pero acá Jesús los confrontó con algo, le dice, miren, está todo bien, la ley dice que había que ayunar, está todo bien lo del ayuno, pero mis discípulos no están ayunando porque tienen la revelación de que el esposo está con ellos. ¿A quién se refería con eso del esposo? A él mismo. Usted sabe que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, preparándonos como una novia se prepara para conocer y para estar con el esposo, y el esposo es Cristo. Entonces se le dijo, miren, es muy simple, ellos han recibido una revelación que ustedes no tienen. Ustedes están muy aferrados a la ley, pero no tienen la revelación de que el esposo llegó. Los discípulos oyeron la voz de Jesús y lo empezaron a seguir, tuvieron esa revelación de decir, este hombre es el Hijo de Dios, con él tenemos que estar. Él es el que trae algo nuevo para nosotros. Entonces los discípulos, ese tiempo que fueron apenas 3 años que pasaron con Jesús, lo estuvieron disfrutando a Él, escuchando sus enseñanzas, comiendo de su palabra, disfrutando ese esposo. Entonces, no era tiempo de ayunar allí, no era tiempo de aferrarse a lo que la ley decía, era tiempo de estar las 24 horas, porque vieron que los discípulos a veces hasta de noche, cuando Él se iba a orar, se iban también con Jesús. Disfrutaban a Jesús, disfrutaban al esposo. Y estos fariseos que conocían toda la ley, la conocían de tapa a tapa, como se dice comúnmente, no podían tener la revelación de que en ese momento con ellos estaba ese esposo, estaba Jesús, estaba el mismo Hijo de Dios. Entonces, vamos a leer juntos aquí qué pasó con este episodio. Vamos a leer juntos el apunte y luego vamos a hacer una conclusión. Entonces, en este pasaje de Lucas 5 que acabamos de leer, narra la ocasión que estos fariseos le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Esa era una pregunta doctrinal, pero el Señor no les dio una respuesta doctrinal, les dio una respuesta de la experiencia, experiencial, empírica en realidad sería. Él dijo, es que ellos están con el novio. Nuestra relación con Cristo no es conocimiento. Durante muchos años la Iglesia ha enseñado conocimiento, pero el conocimiento no nos cambia, la religión no nos cambia, la doctrina no nos cambia. Lo que nos cambia es comer a Cristo, tener la vida de Él. Debemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, no quiero nada, ni que me prospere, ni que me bendigas. Sencillamente en este momento estoy con vos para disfrutar de tu presencia. Y acá hay algo precioso para nosotros, un aprendizaje hermoso. Porque tal vez usted y yo no somos apegados a la ley, no somos de juzgar a otros. Entonces en esta tarde nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, pero yo no soy así. Yo no soy de juzgar a mi hermano, yo no soy de seguir la ley, yo no soy de todas esas cosas. Pero hay algo que tal vez usted y yo somos. De acercarnos a Jesús siempre para pedirle algo. Siempre por lo que Él nos da, siempre para que nos ayude, siempre acercarnos por un pedido. Y no por una relación de disfrute con el Señor. No nos acercamos para decirle, Señor, simplemente, Señor, hoy no te pido nada,
Hoy no quiero nada, yo simplemente lo único que quiero es disfrutarte. ¿Alguna vez en la mañana o en la tarde o en la noche usted ha hecho esa oración? ¿O siempre su conectarte con Dios es, Señor, yo te pido que me bendigas, te pido que me guardes, te pido que me sanes, te pido por mi mamá, por mi abuelita, por mi tío, por la vecina, por el perrito, Siempre dame, haceme, cumplime, otorgame, suplime, bendecime. Señor, nada quiero, solamente disfrutarte. Hoy me acerqué a tu presencia para disfrutarte, para decirte que te amo, para decirte que te necesito en mi vida por lo que vos sos, no por lo que me vas a dar, porque me gusta estar con vos, porque siento algo especial cuando vos venís a mi vida. El solo hecho de ponerme a orar, a hablar con vos, ya para mí es un refrigerio, para mí es gozo. Quiero que disfrutes el estar conmigo, Señor, no solo como un hijo pedigüeño, como una hija pedigüeña, sino que disfrutes simplemente que vengo acá para estar con vos. Oírte, escucharte, disfrutar tu presencia, disfrutar tu persona. ¿Hiciste esa oración? ¿Hizo alguna vez ese tipo de oración? Si no, es un buen momento para empezar a aprender, a conectarnos con Jesús, para disfrutar al esposo solamente. Disfrutar al esposo. Y dice aquí el apunte más adelante, aprender a vivir en la vida Zoe es el secreto de las grandes victorias. Un árbol tiene frutos, que es lo visible, pero esos frutos nacen de las raíces invisibles. Nuestras raíces son nuestra vida secreta con el Señor, nuestra experiencia de disfrutar a Cristo. Esta relación con un árbol me encanta. ¿Por qué? Usted ve que lo que se ve de un árbol es el tronco y las ramas con sus hojas. Para que esto sea así, para que este árbol sea un árbol fuerte, lozano, que sus hojas sean lindas, firme su tronco, tiene que haber raíces. Y las raíces, ¿usted las ve? Yo no las puedo ver las raíces, porque están debajo de la tierra. Y aquí nos hace esa comparación. Las raíces son nuestra vida secreta íntima con el Señor. Ese disfrute que estamos proponiendo hoy con el esposo. Ese hablar con Él, ese estar en su presencia, pero no para pedirle siempre, para disfrutarlo también. Y eso hace, cuando esa raíz está bien plantada, eso hace que el tronco esté bien firme y que sus hojas estén preciosas, lindas, verdes, llamativas y con frutos. Vamos a buscar juntos el Salmo 1, a ver qué nos dice allí el Salmo 1. Búsquelo conmigo allí en la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? Vamos a leer juntos la primera parte y dice: bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o en la palabra de Jehová, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si usted y yo disfrutamos al esposo, disfrutamos a Cristo, disfrutamos su presencia, estamos en comunión con Él, en intimidad con Él, no para pedirle, sino para estar en comunión, para disfrutarlo, para conocerlo. ¿Qué dice la Biblia? De todas maneras nos va a ir bien. Si disfrutamos su ley, disfrutamos su palabra, meditamos en ella de día y de noche, meditamos en ella, la leemos, tratamos de ver qué significa, buscamos el vocabulario, tratamos de buscar otros textos que tengan relación con esa palabra que leí, la memorizo, la trato de hablar, de cantarla, porque muchos de los salmos, muchas de las palabras que están aquí escritas, están convertidas en canciones. Si yo disfruto esa palabra del Señor,
dice la Biblia, que de igual manera me va a ir bien, sin necesidad de que usted y yo estemos todo el tiempo, dame, suplime, cumplime, haceme esto, haceme lo otro, sin necesidad de eso. Usted y yo, si meditamos en su palabra, si nos deleitamos en su palabra, dice la Biblia que vamos a dar fruto a nuestro tiempo. Nuestra hoja no va a caer. Vamos a estar firmes, vamos a estar sanos, vamos a estar fuertes. Y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Como resultado de qué? De estar todo el tiempo, dame, te pido, cumplime, saname, suplime. No, simplemente como resultado de meditar en su palabra, de disfrutarla, de aprenderla, de cantarla, de vivirla, todo nos va a salir bien. Es un resultado lógico, mi hermano, de disfrutar su palabra, de día y de noche. Porque a veces usted y yo vivimos nuestra vida cristiana, pero no la vivimos de esta manera. Estamos en nuestras cosas, estamos ocupados en nuestras cosas, haciendo todo a nuestra manera, con nuestros criterios, con nuestras opiniones, con nuestros pensamientos. Pero cuando las papas queman, nos empezamos a arrodillar. Todos los días desde las 5 de la mañana, ahí nos acordamos de ayunar, ahí nos acordamos de todo. Y empezamos, dame, suplime, cumplime, ayúdame, saname, que esto, que el otro, que a mí, que a mis hijos, y esto, y dele. Y Dios es como ese chico de los mandados que tiene que cumplir todo lo que usted y yo le estamos pidiendo, para que nos vaya bien. Pero acá la Biblia dice, muchachos, hay otro camino. Si vos y yo disfrutamos su palabra, la leemos, la aprendemos, la cantamos, la vivimos, dice la Biblia, como resultado, como consecuencia, todo nos va a salir bien. Leamos otra vez esa parte. Dice, allí en el versículo 3. Sí, en el 2 decía, si en la palabra de Jehová está nuestra delicia, si nos deleitamos, si en esa palabra, en esa ley, meditamos de día y de noche, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Vamos a dar fruto a nuestro tiempo. Nuestra hoja no va a caer y todo lo que hagamos prosperará. En todas las cosas nos va a ir bien. ¡Qué hermoso! Nos está mostrando otro camino, nos está mostrando otra manera. A veces yo escucho y no es que deseche el ayuno, no es que deseche el clamor, no desecho todas esas cosas. Pero yo creo que aquí la palabra del Señor nos está indicando que el énfasis, mi hermano, tiene que estar en deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra, tener comunión con su Espíritu Santo. Porque tal vez el ayuno, muchas veces yo lo he visto, ser usado algo así como un orgullo personal. Ay, yo estoy ayunando porque yo me aguanto sin comer 3 días seguidos. No, mi hermano, el ayuno no es orgullo para nadie. El ayuno no debe ser orgullo para nadie. Simplemente si usted y yo decidimos apartarnos con el Señor, a disfrutarlo, a estar con Él en comunión y olvidarnos de la comida, perfecto. Ese ayuno me gusta, porque quiere decir que yo lo hago para estar más en comunión con el Señor. Pero usted y yo no podemos ayunar para otra cosa. No podemos ayunar ni siquiera, mire lo que le voy a decir, ni siquiera para derrotar al diablo, porque eso tampoco es algo que esté bien enfocado. He escuchado de personas que dicen, no, yo tengo que derrotar al diablo, entonces me voy a poner a ayunar. No, mira, al diablo lo vas a derrotar si vos estás debajo de las alas del Señor, si vos estás comiendo de su palabra, si vos estás en plena comunión con su Espíritu Santo, si vos estás lleno de la presencia de Dios. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque si no, a vos y a mí nos va a quedar el orgullo, claro, porque yo ayuné, el diablo me tiene miedo. Mentira, el diablo no te tiene miedo ni a vos ni a mí. El diablo le teme a la palabra del Señor y a Cristo mismo.
Vieron, hay muchas cosas que a veces nosotros hacemos como prácticas comunes, que la hemos venido haciendo a través de los años, pero no están bien colocadas. Las tenemos que revisar a la luz de la palabra. Todo tiene que pasar por el tamiz de la palabra. Si está de acuerdo a la palabra, lo hago. Si no está de acuerdo a la palabra, no lo hago. Incluso las profecías mismas. Hay muchas personas que viven guiándose por profecías. La profecía está bien, pero tiene que pasar a la luz de la palabra. Si dice lo que la palabra dice, bienvenida a la profecía. Si me está llevando a un error de lo que la palabra no dice, ese profeta es mentiroso. No es un profeta verdadero. Todo tiene que pasar a través de la luz de la palabra. Y recuerda entonces, la vida Zoe, como habíamos leído aquí, no es conocimiento, es una experiencia. Es algo que usted y yo experimentamos a través de vivir una vida en comunión con su palabra y su Espíritu Santo, que es el que quedó aquí en la tierra, para que usted y yo podamos vivir una vida de victoria. ¡Qué hermoso! Es tremendo lo que aquí hemos estado leyendo. Todo lo que hagamos nos va a salir bien. Jesús dijo, disfruten al esposo. En este tiempo usted y yo podemos disfrutar a Jesús, disfrutar su presencia, disfrutar el Espíritu Santo que ha quedado para ayudarnos aquí en la tierra a vivir esta vida y a darnos poder. ¿Poder para qué? Poder para hablar a otros de Cristo, poder para anunciar este evangelio precioso y decirle a los demás, vengan, yo he encontrado un tesoro y ese tesoro se llama Jesús. Hermosa experiencia esta tarde que hemos pasado juntos disfrutando de su palabra. Entonces, recuerde, todas las cosas que usted y yo hacemos en el camino del Señor tienen que tener su fundamento en la palabra. Tienen que tener la verdad de la palabra guiándonos. De lo contrario, tal vez haciendo cosas que nosotros creemos buenas, podemos estar errando. Y usted y yo estamos llamados a vivir esa vida de victoria. Amén. Oramos juntos en esta tarde. Señor, gracias te damos, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es la realidad, la que nos ayuda a vivir en esta tierra la vida victoriosa y en el siglo venidero nos asegura la vida eterna. Señor, queremos disfrutarte, queremos disfrutar tu presencia, disfrutar tu compañía, disfrutar el escuchar tu voz. Queremos tener comunión todos los días a través del Espíritu Santo, comunión contigo. Señor, te damos gracias porque estás abriendo nuestros ojos espirituales y estás ordenando nuestros pasos y nuestro camino a través de tu palabra. Te damos la gloria, te damos el honor y te damos la honra, porque todas las cosas son tuyas. Amén y amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Me alegro que usted haya estado conmigo aquí compartiendo esta tarde esta bendición de la palabra. Y mire que falta muy poquito, yo creo que 1 o 2 clases y termina esta serie de la vida en modo espíritu. Así que no se pierda el jueves próximo, una de las últimas clases de la vida modo espíritu. Que el Señor lo bendiga en gran manera y pueda tener una vida de victoria. Amén y amén.